Hoy día, en la clase, vamos a ver de manera un poco más específico y vamos a devolvernos un poco en el término de algunos conceptos claves que creo que es sumamente importante que podamos abordarlos para futuras clases y principalmente cuando podamos ver la próxima semana, cuando veamos ya específicamente la evaluación de pares craneales y la evaluación desde el punto de vista neurológico general, en lo cual vamos a ir ordenando y analizando cada uno de los aspectos que debiésemos observar al momento de realizar una evaluación neurológica. Vamos a hablar de ciertos conceptos ahora que tienen relación netamente con motores, ¿ya? Netamente motores. Y que yo quiero que pongamos cierta atención a esos conceptos. El primero es el tema de cuando uno habla de temblores, ¿ya? Existen tres tipos de temblores a nivel de manifestación, de alteración de postural, la alteración de la postura que se puedan manifestar. Estos temblores son de reposo, postural o cinético. Los temblores los vamos a considerar como aquellos elementos, como aquellos movimientos que son rítmicos y que son oscilatorios. Nada más que eso. Por lo tanto, si una persona tiene un movimiento rítmico, oscilatorio y se mantiene en el tiempo, estamos hablando de temblores. ¿Cuáles son estos tipos? Tenemos lo de reposo, cuando el temblor, como dice la palabra, es cuando una persona se encuentra en estado de reposo. ¿Cuáles son estos? Son cuando está sentado en sedente, cuando está acostado en supino, de cúbito supino. ¿Ya? Toda posición que sea de reposo. ¿Ya? No vamos a considerar como reposo el estar en bípedo, el estar de pie, porque no descansamos. El ser humano no es un ser que descansa estando de pie, ¿ya? Y la persona, entonces, que presenta temblor postural, se va a denominar a aquella persona que va a presentar temblor en bípedo, de pie, o de alguna otra posición que no sea la posición de reposo. Y en tercer lugar, vamos a tener entonces el temblor cinético, que como dice la palabra, tiene que ver entonces relacionado con el movimiento. Es decir, solamente presenta temblores al realizar un movimiento. En cambio, vamos a diferenciarlo de lo que se denomina corea. ¿Han escuchado antes la palabra corea? Que tiene que ver con movimientos abruptos, irregulares, que oscila en distintas zonas del cuerpo, ¿ya? Y que no tiene la característica de un temblor, que es decir, que sea rítmico y que sea oscilatorio. Por ende, entonces, una manifestación de temblor que es algo que yo pudiese estar moviendo. A lo mejor algún adulto mayor, que ustedes tengan la presencia de algún temblor. Por ahora lo vamos a dejar ahí como temblor y nos vamos a encasillarlo a alguna patología en específico. Por ahora. El corea son movimientos mucho más abruptos y que tienen que ver con movimientos que son
atípicos. Si yo estuviera haciendo clase y de repente yo voy y empiezo a hacer esto, y vuelvo a la normalidad. O de repente empiezo a hacer mueca, y vuelvo a la realidad. O empiezo a sacar la lengua, y vuelvo a la normalidad. ¿Sí? Son movimientos estereotipados, ¿ya? Que son abruptos y que no tienen una forma regular. Y esto pasa porque existe la musculatura. Cuando hay una contracción muscular y se genera un movimiento, también va a haber una contracción o relajación de los músculos que van en el sentido contrario. Es decir, si yo flecto una extremidad, también hay repercusiones en la musculatura que extiende esa extremidad. Y por lo tanto, si nosotros no temblamos al hacer un movimiento, significa que existe una adecuada sincronía entre la musculatura agonista, a favor del movimiento, y la antagonista, que va en contra del movimiento. Si existe una alteración de esta concordancia entre contracción o relajación de los músculos agonistas y antagonistas, vamos a tener lo que se llama el fenómeno de temblor. Si es que este cumple con las características que les estoy mostrando en pantalla: rítmico, oscilatorio, y se mantiene, que es frecuente, se mantiene en el tiempo. Si tenemos una descontrol de la contracción o relajación de los músculos agonistas y antagonistas, lo que vamos a tener es también movimientos estereotipados si es que estos se forman de manera abrupta y de manera irregular. Podemos dejar claro entonces, o queda claro con la diferencia entre temblores y corea. Si hay alguna duda, lo preguntamos. Por ahora, también vamos a ver otros elementos que va a ser válido a la hora de que ustedes vean y asocien alteraciones de aspectos motores que nosotros ya hemos visto. Por ejemplo, ahí ustedes tienen una fotografía ya de un niño que está en una piscina, en el agua, y se denomina atetosis, una alteración del movimiento que se llama atetosis y que está caracterizada por contorsión, posturas alternantes y cruces de extremidades. La pregunta que yo les quiero hacer ahora es: la atetosis, con la imagen que ustedes están viendo, con las tres características que les estoy mostrando y que se las dije, la atetosis es una alteración de la fuerza muscular, es una alteración del tono muscular o es una alteración del rango de movimiento. Pregunta para ustedes. ¿Nadie sabe? ¿Están ahí? Sí, profe. Ya. Están contestando. Sí, profe. ¿Qué es? Por lo que ustedes ven, y por lo que yo estoy señalando, es una patología que está alterando el sistema motor a nivel de fuerza, a nivel de rango de movimiento o a nivel de tono. Según yo, de tono. Oye, disculpe. Pero, sí, profe. ¿Qué tanto Sí, está raspeando? tiene un poco parecido como al tetano, ¿no?
¿No el tétano? ¿Ya? Pero, ¿por qué? Por la figura y por esto, la tetosis vendría siendo una alteración del tono. Por contracción excesiva. El Y movimiento ahora volví. se puede generar por Uy, contracción excesiva. O sea, oh, calcio. La No. alteración de calcio no puede ser. Como en No la he función hablado de de calcio en ningún momento de la clase de neurología. No nos oh. vayamos a cosas tan simples como es tono, esfuerzo y rango, ¿por qué? Y me tiene que fundamentar en base a que si me están diciendo que es fuerza, en base a lo que es fuerza, tono en base a lo que es tono, o si es rango de movimiento, en base a lo que es rango de movimiento. Diario, ¿por qué es tono? Es que, pucha, yo veo la imagen y digo que es tono. Así, Pero, como por ver la imagen. ¿sí? Está bien. Más las características que están ahí. ¿Por qué? Por la rigidez que veo en el niño. mm, Se nota que hay como una tensión muscular por la forma en cómo están sus brazos. Ya. Hay algo que ahí que ustedes tienen que relacionar siempre, y que de aquí no se lo olvide más, que cuando hablamos de tono, estamos hablando de postura. Es la que te entrega un control postural para poder realizar un movimiento X. Y si acá vemos al niño, que tenemos, fíjense la postura que tiene, porque aquí no estamos viendo movimiento. Estas son las posiciones que él queda y después alterna esa postura, pero también es una postura viciosa. ¿Ya? Entonces, solamente cuando nosotros vemos que tiene una mal posicionamiento, que estas posturas, tal como dice ahí, que son alternantes, que genera contorsión, son cruces de extremidades, siempre estamos hablando de la forma en que el niño, en este caso, presenta la postura corporal. ¿Todos de acuerdo ahí? ¿Alguien que no entienda eso? siempre fue. Desde ese solamente concepto de ver la imagen, que es una postura, que tenemos postura alternante, que la contorsión, que si se mantiene es una postura, tenemos que asociar entonces que la tetosis es una alteración del tono. ¿Estamos? Pero, Profe. no, dale, dale. No, no, dije sí, profe, así como que sí le entendí. Ya. Nicolás. Sí, o sea, se nota la imagen que el tono está súper como hiper, no me acuerdo cómo se dice, disculpe, pero está en contracción, ¿no? Pero igual hay como un efecto articular, o sea, como esa contracción mantenida, no sé, como en el tiempo, igual puede tener como eh, algún problema articular, no sé, me imagino. Sí, pero que eso es una consecuencia de mala postura generada por la tetosis y no que los problemas articulares generen esta mala postura. ¿Sí? Entiendo, súper bien, gracias. ¿Ya? No es una cosa a la otra. Puede ser, sí, puede estar asociado, pero aquí es lo que genera un problema articular que puede generar, puede que no, viene a ser la alteración del tono. No que producto de alteraciones de la articulación me genere una alteración del tono. ¿Ya? Luego vamos a entender conceptos denominados como estereotipias. Estereotipias son características de movimientos que sean repetitivos,
que sean frecuentes. Entonces, mi pregunta va, vimos temblor, corea, atetosis. La atetosis, ¿yo la puedo caracterizar como una estereotipia? ¿Como movimientos estereotipados? No No, sé si no sirva, profe, sé. por las posturas alternantes o no. No sé, es que la tetosis tiene como movimientos involuntarios, pero son como súper bruscos en los cambios, po. Ya, pero la atetosis genera más que nada postura, que si bien cambia de postura, esta se mantiene en buen tiempo, ya puede estar horas en una posición, ¿ya? Entonces, Ya, ok. la estereotipia vamos a estar en base a clasificar a los movimientos. Entonces, vamos a poder decir que el temblor y el corea pudiese ser movimientos estereotipados, ¿ya? Porque son repetitivos y que pueden generar un cierto movimiento. Entonces, estamos hablando de estereotipa, que estamos hablando de movimiento, ya hablamos de corea y de temblor, que están relacionados al movimiento. ¿Sí? Eso es una característica, la estereotipia es una característica del movimiento, que sea repetitivo, que sea estereotipado, que sea bien frecuente, ¿ya? Por ejemplo, hay gente que, yo no sé si yo les tengo, pero creo que, puede ser que sí, pero todos ustedes, o todos, no todos, gran mayoría de la gente tiene muletillas al hablar, cuando exponen, por ejemplo. Cuando tienen esa muletilla, estamos hablando de que el lenguaje te presenta el lenguaje estereotipado, porque es un lenguaje que se mantiene, que es repetitivo. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de estereotipado, estamos hablando de una característica que se va repitiendo en el tiempo. Y cuando hablamos de una característica de un movimiento que le vamos a denominar como movimiento balístico, ¿ya? El balismo no tiene nada que ver con revólver, asalto, ni nada por el estilo. Tiene que ver con movimientos abruptos e impredecibles. Entonces, sacudidas violentas, frecuentes, etc. Entonces, de los movimientos, tenemos el temblor y tenemos el corea. La estereotipia yo lo llevé hacia los movimientos, ¿cierto? Porque yo había agregado la atetosis. Entonces yo les dije, la estereotipa la vamos a caracterizar todo lo que son alteraciones del movimiento. Conociendo entonces estas dos definiciones, o estas dos características, estereotipia y balismo, la estereotipia la vamos a asociar a los temblores y los balismos los vamos a asociar a los coreas, a los movimientos coreicos, ya no coreanos, coreicos. ¿Por qué? Porque los movimientos coreicos son movimientos abruptos, impredecibles, ¿sí? No son estereotipados, no son repetitivos, ¿ya? Entonces, vamos a hablar. Me voy a ir atrás. Los temblores, al ser movimientos rítmicos y oscilatorios, me van a generar a mí trastornos del movimiento estereotipados. Corea, como son movimientos abruptos e irregulares, me va a generar alteraciones del movimiento coreicos. ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí?
Sí, profe. Sí. Otro concepto que vamos a ver es mioclonos, que tiene que ver con mioclonos o mioclonías, y que tiene que ver con movimientos que se generan no mediante el movimiento, o sea, va a haber un movimiento del cuerpo, pero no está asociado a una postura o a un movimiento del cuerpo, sino que va a estar asociado a ciertos estímulos. ¿Se le ocurre alguno? Ahí vemos una persona como una mioclonía, puede ser alguien cuando va a... No es lo que le voy a decir no es un trastorno, pero voy a tratar de hacer el ejemplo. Si uno quiere revisar muchos papeles, empieza en el dedo, ¿cierto? Cuando se tienen que revisar gran cantidad de papeles, tienen la mala costumbre de pasarse la lengua por el dedo y... ¿Sí? Porque ayuda a pasar el papel. ¿Está relacionado el pasarse el dedo por la lengua a algo a pasar papeles? No, no es algo que debiese ser una conducta adecuada para eso. Entonces, vamos a asociar de que una mioclonía va a ser alguna conducta que no es brusca, perdón, que no es repetitiva, que no es alternante, pero si va a ser brusca, no va a ser como el corea, que puede ser todo el cuerpo, sino que van a ser ciertos tipos de movimientos que va a ser estimulado a través, producido a través de un estímulo. ¿Todos ven o han visto a Rafael Nadal jugar tenis? Ay, sí. Todos, Estupendo él. ah, no estoy hablando de... Gran tenista. Pero no estaba hablando de eso, por favor. Ya, pero ¿lo han visto? En serio, Pero el apoyo. Hay que darle un poco de humor a la clase. Ya, pero sí entiendo cuando- a lo que se refiere. cuando Lo de la él va- nariz, todo cuando eso. él va a sacar, él se toca la nariz, el pelo, la oreja, como 20 veces antes de tirar la pelota de arriba y pegarle a la pelota con la raqueta. Esos son movimientos mioclónicos, ¿ya? Que tiene que ver con elementos que uno dice está asociado y que puede estar asociado también a componentes cognitivos. Por ejemplo, ¿todos saben lo que es un trastorno obsesivo compulsivo? El TOC. Sí. El TOC. Hay una película que se llama. Hacen que la persona genere reacciones bruscas a veces y muy breves, y está dado por aparición de ciertos estímulos. Hay muchas películas, Anthony Hopkins y muchos actores que han personalizado personas, y que, por ejemplo, no sé, no pisar baldosa de color negro. Entonces van caminando y de repente ven una baldosa de color negro y paran y se dan la vuelta, o ven algo y hacen algún gesto, persignan, muchos elementos. Esos son cuando son movimientos que no están acorde al contexto, que no están acorde a lo que están realizando, y que se escapa a lo que se está produciendo, se denomina como movimientos mioclónicos. ¿Ya? Luego, otro concepto que vamos a ver es la distonía. ¿Qué vamos a entender por distonía? Por torsiones de las articulaciones. Y aquí vamos a ver ciertas articulaciones que no están
posicionada de la manera correcta para generar un movimiento. Por ejemplo, vemos acá la toma de un lápiz. No está haciendo la pinza como corresponde. ¿Sí? Aquí vemos un caballero, que le podemos decir, este caballero perfectamente le pudieran haber dado la instrucción, ya, póngase quieto porque le vamos a sacar una foto. Hay una contracción, ¿ya? Que se mantiene, y se mantiene en el tiempo y genera estas posturas. Aquí podemos ver un niño, fíjense, con aumento del rango de extensión del codo. ¿Sí? La distonía va entonces a estar relacionado con el tono y por ende al posicionamiento. ¿Por qué va a ser distinta la distonía de la astetosis? Porque la distonía habla de una torsión específica de alguna articulación o de un segmento corporal, de la mano, de los pies, antebrazos, pero no de todo el cuerpo. La astetosis, vimos la fotografía, y ahí está afectado todo el cuerpo. Fíjense el cuello, fíjense en los hombros, fíjense en los codos, en las manos, las dos manos las tiene distintas, fíjense en las piernas. Estamos hablando de una postura globalizada del punto de vista de alteración del tono, de la postura, del tono, la alteración de la postura. En cambio acá, estamos hablando de elementos específicos, ¿ya? De alguna articulación, de algún segmento, ¿ya? Otros elementos a la hora de realizar o revisar elementos motores. Los tics. Había hablado de del mioclono, ¿sí? Para denominar como movimientos que no están asociados a un contexto y que generan un mal movimiento desde el punto de vista de alguna patología. ¿Ya? Ahora, yo di el ejemplo de Rafael Nadal, contextualizando que para jugar tenis no es necesario tocarse la nariz, tocarse la oreja, el pelo, la boca, antes de tirar una raqueta, ¿sí? Lo asocié a que era un movimiento que no era contextualizado para lo que estaba realizando, ¿ya? Y eso lo definí como mioclonía. No los quiero confundir. Lo que tiene, sí, Rafael Nadal son tics, que son movimientos repetitivos sin un objetivo concreto y que tienen que ver con elementos cognitivos. Entonces, puede ser que en su cabeza estén pensando, entonces mioclonía y tics, ¿cuál es la diferencia? Los tics se puede o no estar dado en personas que tengan alguna patología específica. Hay gente que no tiene ninguna patología motora, ninguna, y va a tener tics. Los tics están asociados principalmente a niveles emocionales, niveles de ansiedad, niveles cognitivos. En cambio, vamos a hablar de mioclonía cuando tenemos estos movimientos, sonidos o
estos movimientos que no tienen un objetivo concreto, pero que está asociado a una patología específica. ¿Ya? ¿Se entiende? Una persona, o ustedes mismos pueden tener tics, no significa que tengan alguna alteración motora. Son movimientos, pero que están dados por elementos de ansiedad y asociados a elementos afectivos, emocionales, cognitivos. ¿Se entiende? No hay ninguna patología de base. Cuando vemos estos movimientos que está asociado a una patología de base, lo vamos a denominar como mioclonía. ¿Ahora sí quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Como sí, como sa. ¿Por qué? Las mioclonías son involuntarias, ¿no? También son involuntarias. Pero los tics son semi-involuntarios. Semi-involuntarias o voluntarias o involuntarias. La gran diferencia que ustedes tienen que tener acá es que los tics, si hay un movimiento involuntario o semi-involuntario que no es acorde a la acción, a la tarea que estoy ejecutando, pero no está asociado a ninguna patología, se le denomina tic. Si ese mismo movimiento está asociado a alguna patología motora que entrega déficit motor de base, le vamos a denominar mioclonía. Esa es la diferencia que ustedes tienen que entender. Cuando ustedes están nerviosos, ¿no realizan movimientos de repente raros? Esos son tics, porque yo veo que ustedes no tienen ningún compromiso motor en ningún aspecto. ¿Ya? Entonces, básicamente, mioclonía con tics lo tenemos que ver en contexto de, es como consecuencia directa de una patología, sí, lo vamos a denominar como mioclonías. Es consecuencia del estado de ansiedad, nervioso, estrés emocional, entonces lo vamos a denominar TIC. ¿Ahí sí? Sí, profe. Ya. Súper bien. Entonces, los deportistas, ¿sí? Hacen siempre, o gente, o cuando estamos sometidos a mucho estrés, siempre, siempre tenemos cosas que vamos a hacer. Otros elementos a tener en cuenta a la hora de que ustedes estudien el sistema motor, para que nosotros, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque vimos sistema motor, sensitivo, cognitivo. Y vamos a empezar a evaluar pares craneales y después vamos a revisar elementos que nos van a poder determinar casos clínicos y en el fondo que ustedes vayan poniendo en práctica esto. Si entonces no tienen los conceptos claros, no vamos a poder como empezar a asimilar cosas. Otro del elemento que nosotros vimos, previo a lo que vamos a ver la próxima semana, es que vimos que existen dos vías motoras. Una vía piramidal y una vía extrapiramidal, y los elementos que provenían del cerebelo. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de vía piramidal, que es esta que parte en el área 4 de la corteza cerebral, baja por la cápsula interna, pasa por el pedúnculo cerebral, pasa por la pirámide del bulbo, decusa a nivel de las pirámides y después llega al tracto córtico-espinal ventral, ¿no es cierto?, de la médula espinal. Esa vía piramidal va a estar asociado a movimientos voluntarios. Estas alteraciones del movimientos voluntarios, que está asociado a la vía piramidal, cuando
hay una alteración de esta vía piramidal y genera alteraciones del tono. Cuando la lesión escuchen bien, cuando la lesión de la vía piramidal afecta el tono muscular, ¿vamos a hablar de rigidez o vamos a hablar de espasticidad? Profe, ¿puede decirlo Digo, de profe. nuevo? ¿De nuevo? Sí, de nuevo. Cuando existe, primero, los movimientos voluntarios van a estar asociados a la transmisión sináptica de la vía piramidal, que no es más que un conjunto de neuronas que siguen el camino que ustedes están viendo en la diapositiva. ¿Sí? Ujú. Cuando hay una lesión de la vía piramidal a algún nivel, da lo mismo el nivel ahora, pero cuando hay una lesión de la vía piramidal y hay una alteración del tono, esa alteración del tono la denominamos rigidez o la denominamos espasticidad. Yo digo que es plasticidad ¿Por qué? porque daña solo algunos músculos. Si está solamente afectando a una parte de la vía piramidal. ¿Cómo solamente algunos músculos? Que la espasticidad se va a encontrar solamente afectada en alguna parte muscular, no es como en todo el cuerpo. La rigidez igual puede estar presente en algunos en algunas partes del cuerpo, pero como que te limita más, siento yo. No lo sé. Siento que va bien, pero como que termina como, Ah, como fundamental la respuesta. pucha, siempre lo mismo. A ver, dejen de ordenarme. ¿Alguien más que quiera hablar? ¿Alguien más que me ayude? Gracias. Nicolás. Bien, Aquí excelente. estamos, profe. Estamos pendientes, estamos pendientes. Y siempre me pasa lo mismo, nunca puedo ordenar mis ideas, ya. Las alteraciones de la vía piramidal va a generar debilidad muscular y va a generar lo que es la espasticidad. Ahora, ¿ibais bien, Tiari? ¿Por qué te digo que ibas bien? ¿Y por qué no profundizar? Porque me dices que la espasticidad está en una parte del cuerpo y me diste a entender como que la rigidez está como en el cuerpo completo o abarca No, más segmentos. o sea, es que siento yo que la rigidez, cuando se localiza en alguna parte del cuerpo, igual como que se impide más, es más limitante para todo el cuerpo, igual después. No sé, esa es como mi percepción en verdad. Entonces vamos a hablar de espasticidad cuando acuérdense que tanto la espasticidad como la rigidez es una alteración del tono muscular, pero es un aumento del tono muscular. Entonces, vamos a hablar con lenguaje técnico, una espasticidad o rigidez, estamos hablando de una hipertonía, ¿sí? Porque hiper es mayor tono, mayor tono, aumento de tono, ¿sí? Sí, La profe. espasticidad entonces me va a generar aumento de tono. Y que eso va a generar rigidez. Y que por eso que yo quiero que ustedes de verdad comprendan estos conceptos. En esa misma diapositiva ustedes ven espasticidad, 2 puntos, aumento de rigidez muscular. Y ahí ustedes dicen, pero si no es rigidez, ¿por qué me pone rigidez? Vamos a hablar de espasticidad cuando hay una alteración del tono producto de alguna lesión de la vía piramidal.
Y esta vía piramidal, nos vamos a ir más atrás, termina aquí, en la médula espinal. Porque es la primera motoneurona. ¿Por qué tenemos la primera motoneurona? Porque tiene un origen y llega a la médula. Y luego, hablando de la segunda motoneurona, hablamos desde la médula hasta el músculo. Ustedes han leído siempre primera motoneurona, segunda motoneurona, ¿o no? La primera motoneurona, Sí. la que guía vías nerviosas que están asociadas desde la corteza a la médula. De la médula hasta el músculo específico, estamos hablando de segunda motoneurona. Entonces, un problema de alteración del tono a nivel piramidal le denominamos espasticidad, que genera rigidez, entendido como rigidez, que no puedo mover el segmento, pero muscularmente, no por una articulación. ¿Se acuerda que estuvimos hablando de articulaciones? Entonces acá, cuando yo hablo de alteraciones de la vía piramidal, vamos a hablar de plegias, paraplegias, tetraplegia, monoplegia. ¿Se acuerdan que vimos una diapositiva con los monitos dibujados a las zonas afectadas? Va a generar lo que decíamos el signo de navaja. ¿Se acuerdan del signo de navaja, no? ¿Qué era? Sí, el que se devuelve. Muscular, que yo, si quiero flectar este brazo, lo que hago es que al principio me cuesta mucho, pero después yo venzo su resistencia y me genera un movimiento rápido. La rueda dentara mucho más lenta, ¿se acuerdan? Entonces, Sí. la signo de la navaja significa rigidez muscular, significa que a pesar que desde el punto de vista electrolítica existe todo el tema del calcio y todo lo que el músculo necesita para la contracción, el músculo no se contrae, porque está rígido, ¿ya? Que es distinto a la rigidez, que tiene que ver con alteración del tono producto de la vía extrapiramidal, y ya lo vamos a ver. Entonces tenemos signo de la navaja y el Babinski positivo. ¿Se acuerdan el Babinski positivo? Negativo, la persona flecta los dedos. Positivo significa que extiende los dedos. ¿Por qué podemos decir que el signo de Babinski es un buen signo, una buena forma de poder generar, de poder saber si existe alterada la vía piramidal o no? Porque aquí nosotros podemos ver si existe unión entre la corteza y la musculatura en general. Hay miles de otras formas, ¿ya? Pero la forma más clásica de poder revisar las alteraciones de la vía piramidal, la más clásica es el Babinski. Si el Babinski es positivo, significa que no hay conexión entre la corteza y los músculos periféricos, porque la vía está alterada. ¿Sí? Hay muchas otras pruebas. Nos vamos a quedar con esto. Y vamos a hablar de la vía extrapiramidal, que tiene que ver con mantiene el balance, la postura y el equilibrio. Entonces acá hablamos de que la vía piramidal, ¿qué hacía? Estaba a cargo de Movimientos voluntarios. movimientos voluntarios. La extrapiramidal, en cambio, lo que va a hacer es balance, postura y equilibrio. ¿Habla de movimiento?
No. Entonces, si está afectada la vía extrapiramidal, que también viene de la corteza y llega a la médula, ¿ya? Pero si se ve alterado la postura, ya hubo un aumento de tono producto de una lesión de la vía extrapiramidal, hablamos de una rigidez. Y esta rigidez se observa en que la postura de la persona es rígida. No que un movimiento sea rígido. ¿Se entiende? Sí. Un Sí. poquito, profe. De nuevo, estamos Sí. hablando de la vía piramidal que tiene que ver con los movimientos voluntarios. Y por lo tanto, si hay una alteración de la vía piramidal, se va a ver alterado los movimientos voluntarios. ¿Sí o sí? Sí. Entonces, Sí. si hay una lesión de la vía piramidal, lo que va a generar es que yo no puedo hacer movimientos voluntarios dependiendo de la zona de la lesión que esté afectada. Si el brazo, movimiento voluntario del brazo, si es la pierna, movimiento voluntario de la pierna, ¿ya? Estamos. Lo que pasa es que al pasar el tiempo, como no hay debido conexión entre el cerebro y el músculo, empieza a haber alteraciones del tono. ¿Sí? Esas alteraciones de tono están elevadas, se empieza a elevar el tono. Y esa elevación del tono, que se denomina hipertonía, ¿sí? Se denomina espasticidad. Porque se observa se observa en el segmento cuando va a realizar un movimiento. ¿Sí? La vía extrapiramidal tiene que ver con balance, postura y equilibrio. Postura, balance y equilibrio. ¿Tiene que ver con movimiento? No. Entonces, si está afectada la vía extrapiramidal, está afectado balance, postura y equilibrio. Si está afectada esta vía, también va a haber una alteración del tono. También va a haber un aumento del tono. Y por ende, también se le va a denominar hipertonía, ¿cierto? Hipertonía. Pero la hipertonía acá no se le va a denominar espasticidad, sino que se le va a denominar rigidez. Porque la postura que adquiere la persona, la musculatura que tiene o que está encargada de generar un posicionamiento adecuado, no lo puede realizar porque está rígido. ¿Vamos mejor? El problema aquí es Sí, profe. que la palabra rigidez, si no lo entienden bien, puede generarle un gran dolor de cabeza. Uno va a ser la rigidez de movimiento, otro va a ser rigidez de la postura. El Parkinson. ¿A qué te refieres, Tere? Lo siento. Como una lesión en la vía extrapiramidal por la clasificación que acaba de dar. Porque habla sobre que no es por los movimientos, o sea, que a diferencia del otro no es por los movimientos involuntarios, ¿verdad? ¿Ya? Pero son los movimientos asociados a como a una patología, y en este caso, por ejemplo, serían como los temblores del Parkinson, ¿o no? O eso es lo que como que traté de asociar. Vamos para allá, pero vamos, buen análisis. El Parkinson es un movimiento, es una alteración del movimiento de la postura.
Los temblores. De la postura. Más confianza, del movimiento de la postura. De la postura, según yo. Más confianza de la Es postura. que no. Entonces está Ujú. afectado la vía piramidal y por ende lo que tenemos son rigidez postural cuando ya el Parkinson es avanzado. Mm. La marcha es un movimiento voluntario o involuntario. Voluntaria. Completamente. Al comienzo. Yo voluntariamente decido caminar, pero cuando decido caminar y camino, no estoy voluntariamente a cada instante usando la vía piramidal para caminar, sino que son más bien elementos reflejos. De hecho, se han hecho estudios de corte medulares, de hemisecciones medulares, y podemos ver que, por ejemplo, en gatos se utilizó hace un tiempo atrás, y los gatos seguían caminando a pesar de que no había una separación de la corteza. Porque son movimientos que están retroalimentados a través de la médula. Entonces hay un sistema que está controlado desde la corteza, llega a la médula, pero la médula igual funciona como un control pequeño sobre la marcha. Entonces vemos acá, y tenemos el sistema piramidal y el extrapiramidal. Los dos salen de la corteza cerebral, ¿sí? Pero fíjense que la extrapiramidal pasa por el cerebelo. ¿Y por qué pasa por el cerebelo? Porque tiene que Por ver el mo- ¿por qué? La extrapiramidal porque tiene que ver con el cerebelo, y el cerebelo, una de las funciones tiene que ver con el control postural, con el equilibrio, El equilibrio. La coordinación. la coordinación. El trayecto, son trayectos distintos, características, las fibras son distintas, con elementos funcionales. La piramidal tiene que estar responsable de los movimientos voluntarios. Los extrapiramidales son aquellos asociados a mantener el tono, la postura, y asociados a movimientos automáticos. No con movimientos voluntarios, sino con movimientos automáticos. Por eso lo digo la marcha. Diga. ¿Cuánto le queda que tenemos clase ahora? Ahora. El Parkinson es esto. 5 minutos y termino. Perdón el atraso. El Parkinson tiene que ver con esto. Está alterada la vía extrapiramidal. Y por eso es que vamos a encontrar acá temblor, rigidez, porque está asociado al tono muscular, a la postura. ¿Y por qué rueda dentada? Porque está asociada, la rueda dentada estaba asociada a la rigidez, si ustedes recuerdan en sus clases. ¿Sí? Aquí metemos el cerebelo y estamos hablando que justamente procesa la información de coordinación y que tiene que ver con mantener el equilibrio, la postura y el aprendizaje motor. ¿Ya? Entonces, un síndrome cerebroso, por ejemplo, acá, que vivo ataxia, tiene que ver con posturas. Entonces, cuando ustedes vayan a estudiar estos elementos, vayan interactuando con las informaciones que les he ido entregando, para que vayan viendo que la neurología no es más que ir uniendo cables y pudiendo ver algo que sea coherente. ¿Ya? Pero para eso tenemos que tener una buena base. Si no tenemos esa base, estos conceptos van a ser difíciles de poder entender. ¿Ya? ¿Estamos? Ya, profe. Estamos.